Hoy vamos a viajar a Machu Picchu, a una de las 7 maravillas de la Tierra. Machu Picchu es una ciudad inca ubicada en lo alto de la montaña de los Andes del Perú, sobre el valle del río Urubamba, y construido en el siglo XV. Luego fue abandonado. Es famoso por sus sofisticados muros de piedra seca que funcionan enormes bloques sin el uso de morteros. Edificios intrigantes que juegan con las alineaciones astronómicas y vistas panorámicas. Su uso anterior exacto sigue siendo un misterio, pero yo los invito a conocer la historia detrás de la historia. Machu Picchu es el sitio más emblemático del Imperio Inca, que gobernó una gran franja del oeste de Sudamérica durante 100 años antes de la conquista española en el siglo XVI. Es la atracción turística más popular del Perú, ubicada a unos 100 kilómetros del Cusco. Historia detrás de la historia del descubrimiento de Machu Picchu. Y yo diría que es la historia mejor guardada. Hiram Bingham era un profesor de la Universidad de Yale de los Estados Unidos. Aunque no era un arqueólogo entrenado, era un gran aventurero y un gran admirador de Bolívar. Leía sus escritos, sus memorias, y por ese querer entender al Libertador, se le ocurrió querer hacer el mismo recorrido que había hecho el Libertador. Fue así que accidentalmente llegó a Machu Picchu. Nos remontamos a los Andes peruanos, mediodía 24 de julio de 1911. 3 hombres escalan con pies y manos una ladera despeñada y abrupta. A sus pies, el río Urubamba sigue como cualquier otro día su curso apresurado hacia el Amazonas. El corazón de uno de los expedicionarios, Hiram Bingham, de 35 años de edad, profesor ayudante de Historia Latinoamericana en la Universidad de Yale, late a velocidad de vértigo. Sus ojos descudriñan árboles, piedras y matorrales, tratando de localizar el objetivo de su dificultoso ascenso. Mientras avanza inquieto y sudoroso por las sendas mínimas abiertas por su guía, un campesino indio establecido al otro lado del río que dice conocer la existencia. Después de algunos descansos y mucho agotamiento, llegan al lugar. Bingham contempla boquiabierto el paraje que se abre ante él. De esa densa maraña se asoma un laberinto de balancales y muros, una ciudad fantasma que lleva cerca de 400 años oculta. Prestigio y leyenda no ha hecho más que crecer a partir de aquel día de julio de 1911, a mayor gloria de Bingham, arqueólogo concienzudo, investigador entregado y meticuloso, decidió su vida a explorar y dar a conocer su espectacular hallazgo. Sabía de sobra que no era él el primero en encontrar la antigua ciudad inca. Los colonos de la zona estaban al tanto desde siempre de la existencia de esas ruinas, a lo alto de la quebrada de la caída del pico sobre el valle. Uno de ellos, Agustín Lizárraga, arrendado de haber paseado entre las piedras inca y más de una ocasión, había dejado su firma sobre la fachada del templo de las 3 ventanas. Pero por otra parte, unos 80 años antes, el explorador y aventurero alemán Augusto Bernn también había constatado su existencia. Pero Bingham era consciente que ser el primero no era lo verdaderamente importante. Lo relevante, lo decisivo, era mostrar y demostrar el valor de estas piedras, desentrañar su significado, situar esa ciudad en la historia y darle a conocer al mundo entero que Bingham lo hizo. La tarea más inmediata fue destrozar el terreno y limpiar la zona, devorada por la selva.
una labor que realizó con un cuidado exquisito y llevó tiempo y grandes esfuerzos. También se tomaron precisas notas para elaborar un mapa topográfico minucioso de la zona. La antigua ciudad ocupa un estrecho espinazo curvo que une a la manera de una doble ladera los picos de Machu Picchu y Huayna Picchu. Vista desde lo alto, las calles y los edificios parecen sostenerse de milagro en un frágil equilibrio sobre el precipicio. Sin embargo, las construcciones han desafiado a los siglos y a la naturaleza. Y hoy uno puede seguir el plan arquitectónico y urbanístico sabiéndose un elegido de los dioses, al contemplar un paraje y un paisaje único. Gracias a la maestría de los incas, gracias también a Beckman y a su equipo, que a fines de la primavera de 1912, apenas un año después del hallazgo, protagonizaron una nueva expedición patrocinada por la Universidad de Yale y National Geographic Society, quien llegó al Cusco y al cañón del Urubamba, y permaneció durante 7 meses excavando y fotografiando el lugar. Beckman realizó mapas reconociendo antiguos caminos y haciendo acopio de las piezas encontradas, de arcilla, bronce y piedra, y de valiosas momias procedentes de los enterramientos. Un tesoro arqueológico que salió del Perú con permiso oficial hacia Yale desencadenó, sobre todo en los últimos años, una enconada disputa entre estados y los investigadores peruanos por un lado y la universidad estadounidense por el otro. Pero en víspera del centenario del descubrimiento de Beckman, Yale anunció por fin su intención de devolver todas las piezas al Perú. En los escritos personales de Beckman dice textual: Agustín Lizárraga es el descubridor de Machu Picchu y vive justo antes de cruzar el puente de San Miguel. Lizárraga llegó en el 1900 y en 1902 dejó una inscripción con su nombre. En 1915, Beckman admitió que había borrado el escrito según por conservación. Beckman quedó como descubridor y más adelante fue puliendo su historia hasta borrar completamente de la historia a Agustín Lizárraga. ¿Quién fue Agustín Lizárraga? Fue una especie de oficial de caminos, el encargado de mantener los puentes de su cargo. Todo el Cusco hasta Quilambamba. El anciano mostró una fotografía de Agustín Lizárraga. El nombre borrado de Machu Picchu por fin tenía un rostro. La persona en la imagen llevaba camisa blanca y sombrero. Era de tez clara y llevaba bigotes. Al simple vista parecía un campesino de clase media de principios del siglo XX. Nada que ver con la historia del campesino analfabeto, que es como lo pinta. Cuando Agustín Lizárraga escribió su nombre en Machu Picchu en 1902, fue acompañado por 2 lugareños llamados Gabino Sánchez y Enrique Palma. El trabajo de Agustín Lizárraga estaba en la construcción de nuevas vías de comunicación y es posible que las personas que trabajaban en la zona le hablaran de que había construcciones incas colosales en medio de 2 montañas cercanas. Por las historias de la zona se sabe que Agustín Lizárraga había dejado 2 cajones de maderas llenos de tesoros antiguos, recolectados de Machu Picchu, tallados de piedras, cucharas, estatuillas de metal. Cuando la esposa de Agustín Lizárraga enfermó, reveló a su confesor, el cura de la iglesia de Santa Clara en el Cusco, acerca de su pequeño tesoro. El sacerdote le aconsejó que llevara dichos cajones al convento para asegurar un lugar en el cielo. A cambio le ofreció escribir la frase en gratitud de doña Rosa Lizárraga en el altar mayor del templo. El nombre también fue borrado del convento.
Al parecer se tenía que borrar todos los posibles indicios del pasado de la familia Lizárraga en la historia de Machu Picchu. La muerte de Lizárraga. Cuenta Germán Echegaray que la tarde 11 de febrero de 1912, Agustín Lizárraga cayó en el río Urubamba. Dice que intentó cruzar el puente de caña improvisado entre las rocas para llegar a una isla en medio del río donde había una pequeña plantación de maíz. El niño que lo acompañó dio la voz de alarma. Lizárraga era excelente trepador y sabía cómo moverse entre las rocas, pero aquella vez perdió el equilibrio. Otra historia parecida cuenta Rómulo Lizárraga. La leyenda familiar narra que Hiram Bidman había contratado a Lizárraga para limpiar el sitio. Lizárraga había trabajado en lo alto de la montaña durante mucho tiempo, por lo que era muy hábil y estaba en gran forma. Estaba dedicado a recuperar la andenería y los recintos. El campamento base estaba abajo, al lado del río Urubamba, y cada vez que se necesitaba herramientas, un par de miembros del equipo debía encargarse de hacerlo. Tenían que bajar durante 2 horas y luego volver a subir con los nuevos cargamentos de herramientas. Aquel día, el gringo Hiram Bidman le había pedido a Lizárraga que bajara al Mandorpampa por provisiones, pero le preparó un viaje que lo pondría en riesgo, dice Rómulo Echegaray, sobrino de Germán Echegaray. Debió trabajar en 1 hora en la luz empezaba a decaer, además de mandarlo solo a donde siempre se tenía que ir de a 2, una trampa. El viejo Germán Echegaray, Lizárraga, admite haber escuchado un rumor entre su familia de que Bidman habría querido deshacerse de él, de Lizárraga.